oportunidad, Señor mío, de poder estar en un estudio más contigo, Padre bendito. Te pido, Señor mío, te damos la gloria y la honra a ti, Señor, y te pido que pongas palabras en Brenda, que le has puesto en su corazón dar el estudio, Señor. Padre bendito, te pido que le des sabiduría e inteligencia para que nos pueda enseñar, Padre, tu palabra por medio de ella. También a nosotros, Señor mío, que no nos distraiga nadie y que podamos entender lo que tú nos quieres decir, Señor Padre Santo. Te pido por cada uno de los miembros que estamos aquí, Padre bendito, que vamos a escuchar tu palabra, Padre bendito, y vamos a llenarnos de gozo, Señor Padre bendito, para aprenderla, Señor mío. Gracias, te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. 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 Pues adelante, Brendis, desde Israel, Puebla de Los Ángeles. Brendis, Puebla. Ay, capo. te Bueno, vamos a pues ver tu diapositiva, espérame, Brendis. sí, Tú me vas sí, diciendo muchas que gracias. lo vaya cambiando, ¿eh? Pues mira, realmente puse más imágenes porque vamos a ver cómo esta oración larga que hacen los levitas, pues son una narración de lo que pasó desde que escogió Dios a Abraham hasta el momento que están ahorita terminando el templo y que hay un avivamiento, ¿no? Entonces, por eso puse más imágenes. Ahorita, conforme vamos avanzando, van a ver ya puras imágenes. Ahorita es así algo más, concreto, pero realmente este pasaje, pues déjame quitar aquí este pasaje, pues nos va a ayudar mucho a entender cuál es el posicionamiento que tiene en este caso Israel, porque vemos que efectivamente este pecado, ay, ya ando aquí haciendo, ya, ahí está. Vamos a ver cómo este Israel tiene que confesar todos sus pecados, porque recuerden que vienen de un cautiverio, vienen de un lugar donde estuvieron cautivos, donde pues desconocían ya realmente lo que era su tierra, lo que era Jerusalén, porque pues recordemos que ya habían pasado 70 años, más 14 en el tiempo que ahorita estamos con Nehemías, pues ya era bastante tiempo, ¿no? Posiblemente, pues que los que se fueron a Babilonia en cautiverio posiblemente ya no estaban, ya habían muerto, pero habían dejado descendencia, sus hijos, sus nietos, ¿no? O posiblemente muy ancianos pudieron regresar nuevamente a Jerusalén. No lo sabemos realmente, pero aquí vamos a ver cómo ellos estaban tan arrepentidos de no haber obedecido a la palabra de Dios. Recuerden que estar en cautiverio es, pues, perder tu identidad, no saber de dónde eres, de dónde vienes, en qué crees. Aunque Babilonia era libre, él permitía el libre culto a las personas que estaban cautivas ahí en Babilonia, pues sí, muchos iban a las sinagogas, les permitieron hacer sinagogas, iban a congregarse, hablaban de la palabra, pero poco a poco se fue perdiendo esto. ¿Por qué? Pues porque Babilonia era pagano, era idólatra. Entonces, esto pues hacía que, pues quieras o no, los judíos, pues pudieran contaminarse un poco de esta situación, ¿no? Entonces, pues vemos que realmente ellos, al darse cuenta todo el pecado que cometieron, tanto sus padres como ellos, pues tienen mucho dolor, ¿no? Como vimos en el capítulo anterior, lloraban por lo que escuchaban de la palabra de Dios y decían, nada hemos cumplido, nada hemos hecho de esto que Dios nos ordenó, ¿no? Entonces, estaban en un duelo total, ¿no? Una pérdida, ¿no? Un dolor.
No sé si a ustedes les ha pasado que, pues sí, nosotros decimos, Señor, redargúyeme, límpiame, ¿no? Y cuando estamos en el problema, estamos, siempre preocupados, ansiosos, ¿qué va a pasar? ¿No? Y cuando Dios te manda la solución, no se te, bueno, a mí, hablo por mí, se me cae la cara de vergüenza al ver que Él siempre ha estado en control y que yo estuve ansiosa, estresada y preocupada. De verdad, es una pena, me da pena ante Jehová ver que yo, pues, dudé, ¿no? Mi fe cayó. Entonces, esto es más o menos lo que le pasaba a Israel, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver de qué se trata este capítulo. Está muy interesante, tiene mucha edificación para nosotros. Podemos aplicar a nuestra vida muchas situaciones que pasan aquí. Y bueno, pues esperemos que también sí oigamos, entendamos, confesemos, nos arrepintamos, pero sobre todo también accionemos y podamos llevar a cabo la palabra de Dios, ¿no? Y bueno, empezamos entonces en capítulo 9, versículo 1. Dice la palabra de Dios. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. El día 24 estamos hablando, acuérdense que estábamos en el mes de Tishri, que es septiembre-octubre. Ya había pasado la fiesta de las trompetas, ya había pasado la fiesta de los tabernáculos, e incluso ahorita ya estaban en el tiempo de confesión, como en el cuadrito que les mostré la otra vez de John MacArthur, ¿no? De los meses, de la cronología de Nehemías, que vienen los meses, cómo se llaman en hebreo, y lo que aconteció en ese momento. Entonces estaban en el mes de Tishri, que es septiembre-octubre, el día 24 de este mismo mes que estamos hablando. ¿Qué hicieron los hijos de Israel? Se reunieron. ¿Se reunieron para qué? Bueno, se reunieron con gran dolor porque ya habían leído la ley y ya se dieron cuenta que todo lo que la ley decía, nada de eso habían hecho, ¿no? Realmente habían pecado y sus padres y ellos. Entonces, por eso dice que se reunieron en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, que significaba un gran duelo. Ajá, versículo 2. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Esto de que ya se había apartado toda la descendencia de Israel de los extranjeros, ¿se acuerdan que Esdras había ordenado que todos aquellos que se casaron con extranjeras, paganas, idólatras, pues se tenían que divorciar? O se divorciaban o se iban con ellas. Tenían que elegir, ¿no? Y pues realmente esto que decretó Esdras en ese tiempo, pues no se llevó a cabo del todo, ¿no? Lo tomaron como a la ligera, no pasa nada, ¿no? Y aquí ya en Nehemías ya se lleva a cabo con más seriedad y con más formalidad, porque dice que ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. O sea, ya habían decidido cortar esas relaciones que Dios no permitía, ¿no? Y recuerden que cuando vimos este capítulo, comentamos que no era cuestión de racismo, ¿no? Era una cuestión de creencia, de fidelidad a Dios, de no contaminarse. Perdón, hermanito. No, yo creo que de fe también. De fe, exactamente. Entonces, no era cuestión racista, era simplemente por obediencia a Dios, ¿no? Como nosotros, si amamos a Dios, lo obedecemos. ¿Y de qué manera lo obedecemos? Pues leyendo su palabra, confesando nuestros pecados, en fin, y sobre todo aceptando el plan de redención que Dios tiene para nosotros, para todos y cada uno de nosotros, ¿no?
que gloria a Dios, ya muchos de los que estamos aquí, pues ya aceptamos ese plan que es a través de nuestro Señor Jesucristo y por ello somos salvos. Entonces, esto es obedecer, amar a Dios es obedecerle, ¿no? Entonces, esto es lo que hicieron los hijos de Israel. Hicieron esta reunión para confesar sus pecados, leyeron la ley de Moisés, el Pentateuco, donde venían los 10 mandamientos, donde venían todas las normas, leyes morales, en fin. Entonces, cuando leyeron todo esto, pues sí entendieron. ¿Y qué hicieron? Pues adoraron a Jehová, ¿no? Dice, y estando de pie, confesaron sus pecados. Principalmente, lo que hicieron es reconocer todo lo que habían pecado ante Dios, ¿no? Y eso es un paso sumamente importante para que nosotros, al reconocer, al humillarnos, al aceptar que somos pecadores, pues Dios nos va a salvar, nos va a rescatar, nos va a limpiar, pero siempre y cuando lo confesemos, a Él sobre todo. Versículo 3. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, de la ley de Jehová su Dios. La cuarta parte del día y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová. La cuarta parte del día, bueno, si tomamos en cuenta que son durante el día, no habla de la noche, son 12 horas, la cuarta parte vendrían siendo 3 horas. Entonces, 3 horas confesaron sus pecados. Imagínense, estar 3 horas haciendo estas confesiones. Y durante las otras 3 horas adoraron a Jehová, su Dios. Esto me recuerda, ¿se acuerdan cuando vimos Apocalipsis? Que Juan veía en el cielo que los ángeles no paraban de adorar a Dios. Es más o menos algo así, ¿no? Durante 3 horas estuvieron adorando a Dios y no se cansaban, ¿no? Doblaban su rodilla y confesaban y adoraban. Versículo 4. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas, Yeshua, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenaní, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas, Yeshua, Cadmiel, Bani, Asabnías, Serebías, Odías, Nías y Petaías, levantaos. Bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendigas el nombre tuyo glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Bueno, aquí los encargados de hacer esta oración fueron los levitas. Se piensa que Esdras, pues, preparó gran parte de esta confesión, precisamente porque él era un escriba, también era abogado, era sacerdote, entonces, bueno, pues era de la tribu de Leví. Entonces, esto nos hace pensar que posiblemente Esdras ya había preparado algo. Recuérdense que los levitas son los levitas, todos los levitas, no, sí, todos los levitas pertenecen a la tribu de Leví. Y hay sacerdotes, pero no todos los levitas son sacerdotes. Entonces, hay sacerdotes de la tribu de Leví, pero que vienen directamente de la descendencia de Aarón, que fue el primer sacerdote. Y los demás levitas, que son de los hermanos pues de los descendientes de los hijos de Aarón, eran ayudantes del templo, eran cantores, servían en las puertas, ayudaban en los sacrificios, en fin, eran los ayudantes del templo. Entonces ellos hicieron por parte de estos líderes, hicieron esta oración y fue una humillación nacional. ¿Por qué? Porque hablaron por todo el pueblo, hablaron por sus propios pecados y hablaron por los pecados de los demás. ¿Qué hicieron? Adoraron a Dios por su gran misericordia en el perdón de sus pecados. Reconocieron que Dios es misericordioso y que Él perdona, ¿no? Por eso lo adoraron.
También pidieron por la liberación del juicio, de haberlo sacado de este juicio, del cautiverio que fue en Babilonia, a través del decreto que hizo Ciro, que permitió que fueran nuevamente a su tierra y que volvieran a reedificar el templo y que tuvieran una nación, que tuvieran un país donde estar y donde adorar a su Dios, ¿no? Pidieron protección, pidieron bendición, ¿no? Y reconocieron la profunda gracia que Dios tiene para ellos. Porque, pues no realmente no fue porque fueran un muy buen pueblo, porque fueran los mejores, porque se portaran muy bien. Estaban confesando que habían pecado ellos y sus padres, pero vieron la gracia de Dios en esto, ¿no? ¿En hecho? ¿Perdón? Si quieres bajamos la diapositiva, por favor, Juan Carlos. Voy. Sí, no te preocupes. Bueno, pues vemos que ellos tuvieron un arrepentimiento genuino, ¿no? Que fue, en sí el arrepentimiento quiere decir que es un cambio de mente, o sea, das una vuelta de 360 grados, ¿no? Ellos se arrepintieron realmente de su pecado y esto hizo que cambiara su mentalidad, su corazón, ya no eran esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque ellos estaban realmente arrepentidos y ellos tenían una nueva vida, ¿no? Entonces, ahora nosotros como en la nueva ley, en el nuevo pacto, nosotros a través de Jesucristo tenemos una vida nueva, porque nos hemos arrepentido del pecado, hemos entregado nuestra vida a Jesús y Él nos da una vida nueva, ¿no? Entonces somos libres del pecado. Y eso es un regalo inmerecido, es la gracia de Dios que nos da, ¿no? Entonces, si quieres bajamos la diapositiva, por favor. Sí, claro. Ahí está. Bueno, vamos a ver que ellos adoraron en esta confesión, en este arrepentimiento, en este avivamiento, ellos adoraron a Dios. Ellos hicieron una larga confesión de su pecado, reconociendo efectivamente que habían pecado, ¿no? Porque si no reconoce uno que es uno pecador, entonces hace uno mentiroso a Dios. Y entonces Él no puede limpiarnos porque no estamos reconociendo que realmente somos pecadores. Ellos estaban reconociendo esos poderosos actos redentores de Dios que eran en favor de Israel. No lo merecían, pero Dios en su infinita misericordia y gracia los perdonó nuevamente, porque Él siempre ha querido rescatar a su pueblo, ¿no? Y hasta la fecha, si ustedes se dan cuenta, hasta la fecha lo que ha pasado en Israel, una vez que ellos volvieron a entrar a la tierra y ya les dieron una nación, en 1948, que fue cuando se independizó Israel, los siguieron atacando los egipcios, los árabes, los musulmanes, los iraquíes, los siguen atacando y les siguen declarando la guerra y les siguen mandando misiles. En la guerra de Yom Kippur en 1973, también los atacaron los iraníes. Entonces, no los han dejado de atacar y sin embargo Dios los sigue sosteniendo con su poderoso brazo. Los sigue agarrando de sus manos y los sigue guardando en la palma de sus manos, porque es su pueblo, porque Él hizo un pacto con Abraham. Y él es un Dios de pactos que cumple sus promesas. Él es el mismo Dios ayer, hoy y siempre. Entonces, Él siempre va a cumplir sus promesas. Amén. Un comentario, Brandis, un ¿sí? comentario más ahorita respecto a lo que dices. Podemos decir que Israel es la única nación que es indestructible por los pactos que tiene Dios con ellos, con esa nación. Así que a lo largo de la historia han querido destruir a Israel y hasta el día de hoy nadie puede ni podrá, porque Dios tiene un pacto y Dios va a guardar a su pueblo elegido. Qué interesante, ¿no? Así es.
Muy interesante. La verdad es que es muy apasionante leer la historia de Israel porque te deja mucha enseñanza, ¿no? Entonces yo los invito, los exhorto a que lean todo lo de Israel, todo lo que tenga que ver con Israel, porque son noticias y son noticias para nosotros como creyentes, porque nosotros también ya formamos parte del pueblo de Dios. Ya Dios nos ha adoptado como sus hijos. Ya Amén. somos la iglesia, ¿no? La cabeza es el cuerpo. La cabeza es Jesucristo y nosotros somos el cuerpo, somos su iglesia. Entonces, eh, cuando digan, ¿para qué leo el Antiguo Testamento? A mí, ¿qué me trae leer la historia de Israel? Tiene mucho que ver con nosotros. Es un espejo. Es que no, nunca menosprecien esta historia, el Antiguo Testamento, porque tiene mucho que ver con nosotros, a pesar de que ya estamos en el nuevo pacto, ¿no? Si quieres la siguiente diapositiva, por favor, Claro, Juan Carlos. claro. Entonces, bueno, aquí estamos viendo un avivamiento muy importante. Y bueno, y con este arrepentimiento, con esta confesión de pecados, con todo esto que estaba haciendo Israel, pues ellos tenían que dar frutos, ¿cierto? Como nosotros cuando entregamos nuestra vida a Jesús. Eh, no podemos seguir siendo los mismos, como les comentaba, tenemos una nueva vida, ya no somos los mismos. Antes los israelitas, por ejemplo, en esta época de Nehemías, o mucho antes todavía, pues lo vemos con Abraham, ¿no? Cuando recibe el Espíritu de Dios Abraham y acepta por fe todas estas promesas que Dios le da, Dios le cambia el nombre, ¿no? De Abraham le cambia a Abraham. Entonces, como que somos nuevas criaturas. Nosotros ya no nos cambiamos el nombre, pero sabemos que por dentro somos nuevas personas. Ya no nos deleitamos en el pecado. Entonces, tenemos que dar este fruto que viene del Espíritu Santo, ¿no? Que muere en nosotros, que es Dios mismo morando en nosotros. Nosotros somos el templo ahora. Somos ese tabernáculo, ¿no? En donde mora Dios. Entonces, vemos bueno, leí en el auxiliar portavoz que el avivamiento fue tal que hasta los levitas cantaron y se acompañaron de estos instrumentos, de los címbalos, salterios y cítaras, que eran como salmos, ¿no? Entonces, vemos que fue tal el avivamiento que también hicieron este tipo de salmo, que era como salmos. Los salmos son canciones, tocan instrumentos. Entonces, este avivamiento fue tan grande que se acompañaron de esta música. Imagínense qué fiesta tan grande hicieron. O sea, yo cuando estaba viendo estos instrumentos, digo, wow, ¿no? O sea, una fiesta donde la alegría desbordaba. Después de la tristeza que ellos sintieron y que lloraron amargamente, después viene esta paz y esta alegría, ¿no? Y cantaron y bailaron, hicieron sus oraciones, ¿no? Entonces, bueno, ya ahorita vamos a ver, si quieres bajamos la diapositiva, ya vamos a ver cuál fue esta confesión tan larga que hicieron los levitas, y qué es lo que agradecían, ¿no? Entonces vamos a ver aquí, versículo 6, dice, bueno, vemos que los levitas se pararon, y dijeron, dice, bendecida Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, o sea, desde antes de la fundación del mundo hasta el final de los días de este mundo, ¿no? Y bendigas el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Versículo 6. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificaste todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoraron. Bueno, aquí estamos viendo esta oración donde ellos donde ellos reconocen que la creación fue hecha por Dios, que Él fue el que hizo los cielos, la tierra, el mar,
Todo lo que está en esta tierra, Él lo hizo. Entonces, ellos están reconociendo principalmente que el Creador es nuestro Dios al que nosotros creemos, el único Dios vivo que a quien adoramos y a quien le damos la gloria. O sea, qué maravilla, ¿no? No, como que no se les enchina la piel al escuchar esto de que están reconociendo que Dios es el único Dios que ha creado a todo ser humano, a todo ser viviente. Incluso desde antes de la fundación del mundo, nosotros ya estábamos en la mente de Dios. Incluso cuando estábamos en el vientre de nuestra madre que nos estaba formando, ya sabía quiénes éramos y hasta el nombre que nos iban a poner nuestros padres, ¿no? O sea, qué maravilla. Sabes que a mí me emociona mucho el escuchar esto, ¿no? Entonces, ellos están reconociendo a este creador. Versículo 7. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham. Si gustas, bajamos la diapositiva, por favor. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre de Abraham y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Gergeseo, de todos los feos que había en ese tiempo, para darle a su descendencia y cumpliste tu palabra. ¿Por qué? Porque eres De los feos de tiempo de Nehemías. Ah, Dice, ya empezaron las cumpliste pedradas. tu palabra. Cumpliste tu palabra. ¿Por qué cumpliste tu palabra? Aquí la Biblia nos dice, porque eres justo, ¿no? Entonces dices, wow, ¿ante qué Dios estamos? Ante un Dios justo, ¿no? Versículo 9. Bueno, aquí vemos que una vez que reconocieron quién era el creador de todo el universo, de la tierra, del mar, de todo, de nosotros, también aquí están reconociendo el pacto que hizo Dios con Abraham. Fue un pacto, sí, de darle una tierra, pero sobre todo fue un pacto de amor, un pacto de misericordia. ¿Por qué? Porque Él escogió a un pueblo para que este pueblo fuera siempre suyo y nadie se lo iba a arrebatar. Ajá. Ahora nosotros somos adoptados, somos ¿cómo es, Japón? Que brotamos de esta rama, ¿no? Estamos injertos en esta rama En el olivo. que pertenecía precisamente a Abraham. Somos adoptados por Dios. Ahora somos sus hijos también, somos su pueblo. Del olivo, exacto. Entonces aquí vemos un pacto, sí, de tierra, que les prometió una tierra, pero sobre todo un pacto de amor. ¿Sí? Versículo 9. Oye, Brendita. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto. Mande. Nada más un comentario Adelante, de, Uriel. de Abraham, que lo escogió el Señor por gracia, porque pues no era, era de Ur de los Calderos, ¿no? Y a veces digo, yo me pregunto, ¿no, Señor, por qué me escogiste, ¿no? Siendo pecador y todo, bueno, porque Él quiso, Sí, ¿no? Quiso escogerme, ¿por qué? Pues por gracia, y así como todos sus hijos que ha escogido ha sido por gracia, ¿no? A veces, digo, no nos preguntamos por qué, pues porque Él quiere, porque Él es el poderoso, porque Él es el único que puede hacer eso. Eso que dice Uriel es importante. Realmente la elección de Dios siempre es, ha sido y será por gracia, porque nadie merece ser escogido, elegido por Dios. Entonces, este es un punto importante. Si Dios elige por gracia y en su soberanía, entonces la salvación tiene que ser por gracia, no por obras, a fuerza. Quiero decir esto, si la elección es por gracia, entonces la salvación obviamente que también es por gracia, no es por obras para que nadie se gloríe. Eso deberían de aprenderlo todas esas religiones, grupos religiosos que enseñan la fe más las obras. Entonces Pablo dice en Romanos, si es por obras, entonces no es por gracia. Y si es por gracia, no puede ser por obras.
Es punto importante. Así igual eligió a Noé, también fue por gracia, y lo mismo nos escogió a cada uno de nosotros, por gracia, a todos, sí, siempre es la gracia de Dios. Y eso es bien importante, que nunca olvidemos la gracia de Dios, porque si somos lo que somos o tenemos lo que tenemos, lo que sea, es por la pura gracia de Dios, nada más. Y debemos vivir agradecidos ante eso. Digo yo. Amén. Un regalo que sin merecer. No, pues sí, realmente, si vemos, Adelante, Brandis, perdón. adelante, hermanito. Perdón, no. Digo que fue un regalo del Señor, un regalo de Dios, ¿no? Por gracia, sin merecerlo. Realmente no lo merecíamos porque somos pecadores, pero en su infinita misericordia nos dio este regalo, la salvación. Amén. Sí. Sí, exactamente, porque si vemos la historia de Abraham, vemos que él venía de un pueblo pagano, donde eran idólatras, adoraban muchos dioses. Entonces, pues no era porque Abraham fuera un buen samaritano o porque fuera un buen hombre. Realmente no fue por las obras de Abraham, fue por la fe que él tuvo en Dios, ¿no? Que él confió lo que Dios le dijo. No dudó ni un segundo, entonces por eso Dios lo tuvo como justo. Él fue un hombre justo delante de Dios por el simple hecho de que confió en lo que él le decía. A pesar de que, pues ellos, les dijo Dios, voy a hacer de ti una gran nación, pero pues ¿cómo si no tengo hijos? Tengo 70 años y no tengo hijos. Todavía hasta los 90 años fue cuando le mandó a Isaac, pero él confió. Hasta los 100. ¿A los A los 100? 100, Y 90 años tenía Sara. Sí, Sara tenía 90. Entonces, realmente no fue porque las obras de Abraham, sino por la fe, como dice Uriel, por la gracia de Dios. Y así nos escoge a nosotros, porque nosotros, pues antes de conocer a Jesucristo, pues no teníamos esa fe que Dios nos regala porque es un don de Dios. O sea, fíjate, ni la fe viene todavía de Dios. De Dios. Nosotros no viene en nosotros, entonces realmente somos ya escogidos, la predestinación, como dicen en Romanos, ¿no? Somos ya elegidos desde antes de la fundación del mundo. Entonces, imagínense, o sea, qué regalo tan asegurado que tenemos, ¿no? Déjame Y nosotros, adelante. y nosotros creemos por fe, no por vista, que también Dios pone en nuestro corazón eso, Claro. que tengamos esperanza. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios y aquí podemos aprender mucho de él. Fíjense, permítanme leerles primero de Timoteo 1:12, donde el mismo Pablo reconoce esto que estamos diciendo nosotros. Es en 1:12. Doy gracias al que me fortaleció. ¿A quién, Pablo? A Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Por qué, Pablo? Porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero que la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Así que ahí está más que claro. O sea, Dios nos elige por gracia inmerecidamente y aún nos da el privilegio de poderle servir mucho o poquito, como sirvamos cada quien a nuestro Dios, pero también es un privilegio que Dios nos concede por gracia, ¿no? Así que nunca olvidemos la gracia de Dios, porque la gracia de Dios nos conduce a ser agradecidos. Exacto. O sea que no tenemos realmente ningún mérito. Claro. Recibimos la salvación por gracia. Y Él dijo, consumado es. Entonces, nosotros ya tenemos la vida eterna, ¿no? Y yo creo que eso, como decía Brenda, nos debe hacer cada día más agradecidos con Dios y debemos ponernos a sus órdenes, ¿no? Porque realmente todo le pertenece a Él. O sea que realmente este método de salvación, como decía Juan Carlos, solamente
lo pudo idear Sí, Dios. Solamente Dios lo pudo idear, ¿no? O sea, Es demos nadie más. gracias a Dios, como dice este capítulo. Alabemos al Señor, que de nuestra boca salga alabanza continua día a día, ¿no? Amén, así es. Amén. Así es. Muy bien. Entonces sigamos con la siguiente, sigamos con todas estas, ¿cómo se le puede decir? Toda esta memoria, todo este recordando todo lo que Dios ha hecho por ellos. Vamos a Bien. vamos a seguir viendo qué más Dios ha hecho por ellos, ¿no? O sea, están haciendo un repaso de la historia de Israel. Después de Así es. presentar a Dios como el creador del universo, ahora lo están presentando como el redentor, el salvador de Israel, y nos está haciendo un recuento desde que eligió a Abraham y todo lo que fueron pasando hasta llegar al momento en que están. Ahí vemos ya cuando están de esclavos de los egipcios, pero es tu turno, Brendis. Así es. Pues cortamos mucho, todavía mucha historia, pero pues realmente es como que más, es muy simplificado un resumen de todo esto, porque bueno, pues si vemos desde Génesis hasta ahorita Nehemías, pues todo lo que ha pasado Israel, ¿no? Entonces vamos a desmenuzar un poquito, vamos a sacar un poquito de esto para que entendamos por qué es que ellos, están reconociendo todo esto, ¿no? Versículo 9. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, eh, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos. ¿Contra quiénes? Contra los israelitas, los hebreos, y te hiciste nombre grande, como en este día. Entonces, aquí estamos viendo que ya estaban de esclavos en Egipto. Ya nos saltamos la historia de José. ¿Cómo es que llegaron a Egipto? ¿No? Pero bueno, ustedes ya la saben perfectamente, que José fue a José lo vendieron los hermanos, se lo llevaron de esclavo a Egipto. En Egipto prosperó José, llegó a ser el segundo de Faraón, el gobernador, y pasó una hambruna, 7 años de prosperidad, 7 años de escasez. Entonces, los hermanos de José tuvieron que ir a comprar semillas, comida a Egipto. Y fue cuando José los reconoció y los perdonó por pura gracia, porque no se merecían el perdón de José, todo lo que le habían hecho y todo lo que había pasado José. Entonces, es como llegaron a Egipto. ¿Y qué pasó? Se murió José, en fin, pero crecieron como los búlgaros, crecieron muchísimo en Egipto, ¿no? Mucha descendencia. Más Entonces, de 400 años vivieron en así es, Egipto. exacto. Entonces el faraón dijo, no, pues estos al rato van a gobernar mi país, mejor vamos a tenerlos como esclavos. Incluso hasta mandaron matar a los niños, menores de 3 años. Ya no reconocieron a José todo lo que José había hecho por Egipto, porque realmente José fue el que salvó, bueno, sabemos que fue Dios a través de José que salvó a esta nación y que esta nación sirvió para ayudar a todas las demás naciones a que no murieran de hambre. Y Oye, entre ellos el pueblo de los hebreos. Sí, Japón. Brendis, recordemos, murió José, pero también ya había muerto el faraón que lo ayudó, o sea, ya era otro faraón. Ya era otro, sí. Ajá. Y este faraón ya no conocía lo que había hecho José, ni lo que había pasado, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? A él lo conocí. Lo que hizo fue eso, precisamente ya esclavizarlos, someterlos, no dejarlos crecer. Lo que pasa un ejemplo burdo, lo que pasa en Cuba, en Venezuela, ¿no? No los dejan crecer, los someten para que sigan ahí y sigan sirviendo al faraón, ¿no? Entonces, esto pasaba con los egipcios, lo que estaban haciendo con los hebreos, ¿no? Entonces así fue que llegaron a ser esclavos en Egipto. Versículo 11. 11. Dividiste el mar delante de ellos
y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades, como una piedra en profundas aguas. Entonces, ¿qué vemos aquí? Dios nos rescata de esa esclavitud. Dice la Biblia, se acordó, pero no quiere decir que porque a Dios se le haya olvidado, sino simplemente él tuvo misericordia de ellos porque ellos ya empezaban a buscar a Dios, ¿no? Ya empezaban a decir, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué hacemos aquí? No tenían identidad. Entonces Dios se acordó de ellos y los rescató de esta esclavitud, los sacó de vivir esclavos para que ellos tuvieran una nación, tuvieran dónde adorarle. Es lo que a final de cuentas Dios hace las cosas por el puro, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Por el puro afecto de su voluntad. ¿O qué? No. Ya no te escuchamos, Brandis. Yo no me escuchan a mí. Bueno. Se salió. Fue el internet. Sí, me sacó a mí. Yo pensé que ya no estaba seguro, pero creo que fue aquí a mí a quien sacó. Sí, creo que sí. Pero ya estoy de regreso. Muy bien. Seguimos ya salimos de Egipto, ya vamos en el Mar Rojo. Ajá. Versículo 12. Ya vamos a entrar ahora en el desierto. Versículo 12. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Vemos aquí que Dios lo llevó al desierto, sí, porque los rescató de la esclavitud, pero no los dejó solos. O sea, no les dijo, pues los saco de aquí y ya ustedes se hacen bolas allá. No, Dios los sacó de la esclavitud, pero Él siempre estuvo con ellos, siempre los acompañó en todo momento. Amén. Con esa nube de día y de noche con la columna de fuego, siempre los guió por el desierto, porque, bueno, yo nunca he ido al desierto, pero he visto películas y el desierto de noche es negro, es como la cueva del oso, ¿no? Y de día el calor te mata el calor. Entonces vemos que Dios... Personas las que salieron de Egipto en esa ocasión. Hombres, mujeres, ancianos, niños. A todos ellos los cuidó el Señor. A todos los tenía siempre todo estaba bajo control de Dios, nunca se le ha escapado nada. Entonces vemos aquí la protección que Dios les dio a su pueblo, ¿no? Siempre los guiaba de día, de noche. Versículo 13. Y sobre el monte del Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos, y les ordenaste el día de reposo. Bueno, aquí nos está diciendo que Dios les dio mandamientos, lo que conocemos nosotros como los 10 mandamientos. Se los dio para que ellos supieran qué es lo que Dios quería de ellos, ¿no? Quería un pueblo santo, un pueblo apartado de todos estos pueblos con los que vivían alrededor. Eran idólatras. Dios quería librarlos de todo esto, porque era su pueblo. Eran los apartados que Dios había ya determinado, ¿no? Para darle gloria y honra a él. Dice, versículo 14, y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés, tu siervo, les prescribiste mandamientos y estatutos de la ley. Versículo 15, les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste agua de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu manto y juraste que se las darías. Bueno, pues aquí estamos viendo que Dios
era proveedor de ellos. Y es la siguiente diapositiva, por favor. Él siempre los proveyó, siempre les mandó. En el desierto, imagínense, en el desierto no hay agua, no hay nada que comer. Y Dios siempre les proveyó, les mandó el maná, les mandó la carne, las codornices, y les mandó agua, sacó agua de una peña. O sea, imagínense, de una roca, ¿no? Entonces, Dios nunca los abandonó. Dios siempre estuvo proveyéndoles de todas sus necesidades, incluso de sus ropas. Sus ropas nunca se gastaron durante 40 años, sus zapatos nunca se rompieron. Siempre estuvo Él tras todas estas y tras, adelante, en medio, en todo ha estado Dios estuvo Dios con el pueblo de Israel, ¿no? Nunca los abandonó. Versículo 16. Mas ellos, 16. nuestros padres, fueron soberbios. Fíjense. Y en su endurecimiento de cerviz, y no escucharon sus mandamientos. O sea, todavía que Dios los proveyó de todas estas cosas, y créanme que no los estoy juzgando porque yo soy la primera en cometerlo, pero todavía que Dios proveyó de todas estas cosas, actuaron soberbiamente. Nunca, no actuaron de manera agradecida con Dios, porque Él les daba todo. O sea, ellos ni siquiera tenían que esforzarse por conseguirlo. Ellos solamente estiraban la mano, agarraban del maná, agarraban de todo lo que Dios les daba. Y aún así se ensorbecieron, ¿no? Entonces, vemos que aquí no había agradecimiento, ¿no? Por parte de ellos. Endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Versículo 17. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos antes endurecieron su cerviz. Recuerden que la cerviz es el cuello, ¿no? El cuello del buey, ¿no? Que se ponía duro para que no lo jalaran, ¿no? Pues así somos nosotros de duros. Ponemos el cuello bien duro, ¿no? Para no escuchar la palabra de Dios. O para no obedecerlo. En este caso ellos endurecían su cerviz y eran soberbios, no eran agradecidos. Dice, antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Aquí lo que quisieron hacer fue poner un capitán o alguien que mandara y quitara a Moisés y Aarón. ¿Para qué? Para que los regresara a Egipto. Fíjense, o sea, todavía decían que Dios los había llevado ahí para matarlos, siendo que Dios siempre los sostuvo, ¿no? O sea, ¿cómo somos de ingratos con todo lo que Dios nos da cuando estamos en el problema? Cuando estamos bien, uy, Dios, úsame, en fin. Y cuando estamos en el problema, ¿qué hacemos? Ya, Dios, ya no me estés usando tanto, ya déjame. O sea, somos de dura cerviz realmente, ¿no? Dice, pero tú eres Dios que perdona, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Bueno, aquí vemos la misericordia de Dios en todo su esplendor. Nunca los abandonó a pesar de ser como se portaban. O sea, realmente Dios siempre ha sido misericordioso. Versículo 18. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú con todo por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día, para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarlos el camino por el cual habían de ir. O sea, todavía Dios no los abandonó, siempre tuvo cuidado de ellos, porque hicieron este becerro de oro, ¿para qué? Porque ellos querían tener algo a que adorar. Como Moisés había ido al monte Sinaí y tardaba en bajar, ellos ya se sentían desamparados, ya sentían que se iban a morir.
Y dijeron, hagamos un becerro de oro. Todo el oro que les dieron los egipcios para salir de ahí, todavía salieron y les dieron oro. ¿Pero por qué? ¿Porque les caían bien los judíos? Claro que no, fue porque Dios lo mandó y lo determinó así, porque Dios ya tenía el plan de qué hacer con ese oro. Entonces, estos aprovecharon y hicieron un becerro de oro para adorarle. Pero aún así Dios tuvo misericordia de ellos y los perdonó, ¿no? Entonces, dice, siempre los acompañó de día, de noche, los proveía de alimento, de vestido, agua, todo en el desierto, todo estaba bajo control de Dios. Versículo 20. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Sehón, la tierra del rey de Hesbón, y la tierra del rey de Basán. Bueno, aquí estamos viendo que durante estos, ¿por qué estuvieron 40 años en el desierto? Si se supone que en el mapa nos marca que de Egipto a Canaán, pues 40 días. 40 días. ¿Por qué estuvieron 40 años en el desierto? Ustedes lo saben, ¿no? A ver, compártanme. Por su Incrédulos. Más No, que eso, no. porque por cada día que estuvieran espiando la tierra, Dios los dejó un año en el desierto. Espiaron la tierra durante 40 Armandito. días, Dios los dejó 40 años. Sí, sí. Exactamente, por incrédulos. Vieron a la gente del Canaán, a los gigantes, les tuvieron miedo. Solamente Caleb y Josué les dieron ánimo. No, si podemos, con la ayuda de Dios, los vamos a tumbar. Pero los otros 10 se opusieron y fue que les crearon miedo al pueblo y por esa incredulidad los castigó el Señor a vagar los 40. Sí, de todos, de los más de la generación, toda esa generación se perdió, murieron en parte porque algunos los castigó el Señor, a unos murieron quemados, otros se los tragó la tierra, otros por la mordedura de las víboras. El caso es que de esa generación nada más, los únicos que entraron, es más, ni Moisés ni Aarón entraron a la tierra prometida. Josué y Caleb fueron los únicos de esa generación. Caleb, Los que sí entraron fueron sus descendientes, sus hijos y sus nietos. Y otra nueva generación. Una pregunta. ¿Se dieron cuenta que me volvió a sacar de la reunión el internet? Sí. Pero creo que no escucharon lo que comenté respecto a la pregunta de Brenda, dice, ¿por qué 40 años? ¿O sí escucharon? No. Porque decía yo que, ¿por qué 40 años y no 20 o 30 o 15? Porque Dios los castigó un año por cada día que estuvieron espiando la tierra. Ellos estuvieron espiando la tierra durante 40 días y dijo Dios, por cada día que estuviste espiando la tierra, yo te voy a dejar un año en el desierto. Y ustedes que estaban preocupados que yo nomás traje aquí a morir a sus hijos, pues solamente sus hijos, los menores de 20 años, van a entrar y todos los demás murieron a excepción de Josué y Caleb, como alcancé a oír ahorita. Esa era la respuesta a la pregunta de la maestra. La maestra. Así es. Sí, exactamente, pues realmente Dios manda juicios, ¿no? O sea, vemos que es un Dios de misericordia, pero pues también es un Dios que también tiene ira, pero es una ira santa, no es una ira como la de nosotros, ¿no? Que nosotros nos enojamos y hacemos y deshacemos y en fin. No, la ira de Dios es santa, entonces vemos aquí que es para disciplinar, ¿no? Para educar a su pueblo, para que ellos sean diferentes a las demás naciones. Es la finalidad que tiene Dios en ese tiempo para su pueblo y ahora para nosotros también, ¿no? O sea, porque a través pues de las circunstancias que vivimos de día a día,
de las situaciones que pasamos, aprendemos más, buscamos más a Dios y doblamos rodillas, ¿no? Entonces, por algo Dios manda esto y también es una bendición cuando nos manda estas pruebas. Ahorita que mencionaste esto, Brendy, sobre la bendición, precisamente al pueblo de Israel, el Señor siempre les mandaba sus bendiciones. Cada vez que el Señor les mandaba sus bendiciones, el pueblo de Israel lo pagaba con idolatría, con abominaciones, hacía todo lo contrario, y por eso es que venían los juicios. Ahorita más adelante tú lo vas a mencionar, precisamente, vamos a hablar, o vas a hablar de los jueces, pero digo, cada vez que venía una bendición del Señor, ellos hacían todo lo contrario, actuaban de diferente forma, y ahí es donde venía el castigo o la disciplina, como tú lo estabas comentando. Así pasa con nosotros también, en ocasiones manda las bendiciones del Señor, pero uno no la entiende, actúa de una manera equivocada y ándele, ahí vienen las consecuencias. Al menos a mí me ha pasado. Sí, así es, hermanito. Creo que sí, a la mayoría de los que estamos aquí nos ha pasado. Y vemos versículo 22. Y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Seón, la tierra del rey de Hesbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Como vemos, una vez que entraron a la tierra prometida, Dios, a través de Josué, repartieron las tierras a cada quien, a cada tribu le entregó tierra que tenían que habitar ahí en Canaán. A los levitas no les tocó en sí tierra porque ellos tenían que estar en todos los distritos, en todos los lugares donde estaban las tribus. ¿Para qué? Porque ellos eran los que les predicaban, ¿no? Los que les enseñaban la ley, los que leían la ley. Entonces les dieron ciudades en cada distrito a los levitas, porque recuerden que la heredad de los levitas era Dios mismo. Entonces, vemos aquí todas las tribus, las 12 tribus, porque ya entran los hijos de José, ¿no? Ya entra Efraín, Manasés y Efraín. Entonces, vemos que ahí están ya las 12 tribus, ya les dieron la tierra prometida, ya están ocupando la tierra prometida. Pero aquí empieza lo bueno también, o sea, no se acaba esto, ¿no? Sigue lo bueno. Versículo 23. Multiplicaste a sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes, y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad, ¿no? Entonces vemos que aún estando en la tierra prometida, bueno, estando en la tierra prometida, lo que Dios le había prometido a Abraham, este pacto que Dios había hecho con Abraham, ya lo estaba cumpliendo. Estamos viendo cómo Dios cumple todas sus promesas, y esta de entregar la tierra se está cumpliendo, ¿no? A cabal. Entonces, vemos la bondad de Dios a través de todo este cumplimiento. Oye, ¿Pero qué pasó después? una pregunta nada más, perdón. Dios se refiere a la tierra prometida como, no sé si recuerdan que es como la tierra de la cual fluye leche y miel. Leche y miel. ¿Por qué? Porque era una tierra fértil, era una tierra buena, donde ellos podían cultivar, donde ellos podían tener a sus animales, donde ellos podían prosperar. Exactamente. Para que haya leche, ¿qué se necesita? Vacas. Que haya vacas. Y para que haya vacas, ¿qué se necesita? Pastos. Pastos. Y donde hay pastos, o sea, vegetación, hay abejas. Por eso era la tierra de la cual fluye leche y miel. O sea que era una tierra abundantemente pródiga en vegetación
por lo cual había miel y había leche de sobra. Y eso que todavía no ponían aquí la pura. ¿Sí? Todavía no estaba en la altura, imagínate. Pero bueno, pues vemos que, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar ahorita? O sea, lejos de agradecer y de seguir las leyes que Dios les dio a través de Moisés, el Pentateuco y todo esto, ¿qué pasó? Vamos a ver, versículo 26. Pero, ahí viene el pero que no nos gusta, te Adversario. provocaron, te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Fíjense, estas grandes abominaciones también se acuerdan de todo lo que pasó, bueno, eso a lo mejor es más adelante en Reyes, cuando se comen unas mujeres se comen a su hijo, cuando sacrifican a sus propios hijos, todas esas abominaciones que Dios detestaba de las otras naciones, ¿qué creen? Que Israel las estaba cometiendo. Estaba cayendo en todas estas cosas que Dios aborrecía, ¿no? Entonces dice, se rebelaron contra ti y todavía hicieron grandes abominaciones. Versículo 27. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti. Y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste a libertadores. Estos son los jueces, como decía Armandito. Aquí lo que pasaba en los jueces era una cosa bien chistosa, ¿no? Era como un círculo vicioso, ¿no? Que cometías el pecado, Dios mandaba el juicio, te arrepentías, lo confesabas, Dios te perdonaba, ¿y qué crees? Que volvías a cometer pecado. Pues era un círculo vicioso, donde Dios en su infinita misericordia los perdonaba y los perdonaba y los perdonaba y los perdonaba, ¿no? Entonces vemos que realmente Dios ha tenido mucha paciencia con ellos y con nosotros, incluyéndome a mí, hablando a título personal, Dios me ha tenido mucha paciencia. Entonces vemos que es un Dios bondadoso y misericordioso. Sí, tiene ira, pero es una ira santa, una ira para disciplinar. Entonces, vemos aquí cómo les tuvo mucha paciencia a Israel. Enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos, pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti. Y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Versículo 29. Les amonestaste que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia, nuevamente la soberbia. El orgullo y la soberbia es algo que Dios no tolera. Por eso no hay que ser orgullosos ni soberbios. Y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciera en ellos, vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Versículo 30. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas. Aquí ya viene la época de los profetas, ¿no? Que Dios mandaba profetas a fin de que, pues de que supieran cuál era la voluntad de Dios a través de estos profetas. ¿Y qué hacían? Los mataban, los echaban a cisternas, se burlaban de ellos. O sea, realmente hicieron de sus profetas cosas muy feas, muy malas. Pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia,
no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Bueno, pues aquí ya nos están hablando de los reyes, de todas las cosas que hicieron los reyes. Acuérdense que el rey Saúl, pues, fue malo. El rey David fue bueno. Hubo mucha prosperidad cuando estuvo David. Incluso David usó todos los utensilios, herramientas, oro, plata para construir el templo, porque él deseaba en su corazón hacer un templo para Dios, pero Dios le dijo, no, tú no lo vas a hacer, lo va a hacer tu hijo Salomón, y efectivamente Salomón hizo el templo. Mientras estuvo Salomón, el reino estaba unido, perdón, pero Salomón también fue un rey pues tirano, porque abusaba de su pueblo, les cobraba muchos impuestos, muchos tributos, y el pueblo terminó cansándose. Entonces, cuando muere Salomón y queda su hijo, Roboam, se divide el reino. Entonces, una vez que se divide el reino, ya existe el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte adoraba becerros de oro. Mientras tanto, el reino del sur todavía estaban en Jerusalén y adoraban a Dios en el templo, pero también adoraban otros dioses. Entonces, también Dios mandó juicio contra Israel por las idolatrías que cometían y las abominaciones que cometían. Entonces, vemos que Dios les manda juicio y primero llevan cautivo al reino del norte a través de los asirios. Ellos se los llevan cautivos y es cuando pues se pierde toda descendencia del reino del norte, ¿no? Por eso le llaman las tribus perdidas, que no están perdidas, pero bueno, así les llaman. Y ellos fueron cautivos por los asirios, y ya después las tribus del sur, todavía duraron 150 años, gozando de las misericordias de Dios, pero no entendieron y siguieron en sus pecados, siguieron en sus abominaciones, sus idolatrías, no obedecían la palabra de Dios, no hacían el año sabático, no de los 50, el año del jubileo, nada de esto cumplían, ¿no? Entonces Dios también los llevó a juicio y a través de los babilonios los llevan cautivos, y es cuando están en Babilonia y son cautivos de Nabucodonosor. Nabucodonosor destruye el templo que hizo Salomón, y cuando Dios se da cuenta que ya pasaron los 70, bueno, no es que se diera cuenta, es un decir, sino que ya pasaron los 70 años de cautividad, entonces ya ordena que regrese nuevamente a su tierra. Obviamente los elegidos, el remanente, regresa a Jerusalén y empieza a construir nuevamente el templo a través de Esdras, ¿no? Pero ¿quién dice que se dio cuenta de los 70 años, Brendy? Ya no escuché bien. ¿Perdón? Algo comentaste pero cuando se dio cuenta que ya habían pasado los 70 años, ¿era nada? No, es que digo, se dio cuenta, pero no es que se diera cuenta, o sea, él todo lo tiene, ya lo tiene todo planeado, ¿no? Pero ¿quién dices que se dio cuenta? Dios, o sea, digo que cuando Dios ya vio que pasaron 70 años, ya les ordena a su pueblo que regresen a Jerusalén, pero ¿no? Porque ya cumplieron. El que se dio cuenta, obviamente Dios sabía todo, pero el que se dio cuenta fue Daniel, de los 70 años, que iba, y se dio cuenta leyendo al profeta Jeremías, porque Jeremías fue el que escribió que iba a tener 70 años. Daniel se da cuenta, y sabe que ya el fin del cautiverio ya está próximo a llegar, ¿sí? Pero para ese entonces ya no había muerto, ahora era Ciro el que estaba gobernando. El persa. Así es. El persa, así es. Ciro hizo un decreto donde Daniel habla con Ciro y le dice, oye, ya, incluso en la palabra de Dios aparece tu nombre, desde antes de que tú existieras, desde antes de que tú nacieras, estaba tu nombre, Ciro, y decía que ibas a liberar a mi pueblo, ¿no? Entonces,
efectivamente Ciro cumple la voluntad de Dios, o sea, él, a pesar de ser un rey pagano, cumple la voluntad de Dios y efectivamente deja ir al pueblo a Jerusalén, donde a través de Esdras construyen el templo, porque recuerden que Nabucodonosor lo destruyó. Entonces, vuelven a construir, reedifican el templo, y ya posteriormente, Nehemías va a Jerusalén a hacer las murallas, ¿no? A reconstruir esas murallas. ¿Por qué? Porque se enteró a través de su hermano que Jerusalén le estaba pasando muy mal, ¿no? Que los asaltaban, que los mataban, que hacían lo que querían con Israel porque no estaban estas murallas. Entonces, Nehemías le pidió al rey Artajerjes que le permitiera ir a Jerusalén a reconstruir estas murallas. Y efectivamente, ¿qué creen? Que en 52 días Nehemías reconstruyó las murallas, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya vamos a ver, termina aquí lo que comentaban los levitas, todo lo que hizo desde Egipto hasta este tiempo, hasta la época de Nehemías, donde reconstruyeron las murallas. Entonces dice, versículo 34, nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con lo que les amonestabas. Y ellos, en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. Versículo 36. He aquí que hoy somos siervos. Henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien, y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorearon sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. A pesar de que Ciro les permitió regresar a Jerusalén, ellos seguían siendo cautivos, ellos seguían rindiéndole de tributo a Persia a través del rey Ciro. O sea, ellos todavía no eran libres. Jerusalén era una provincia, de Persia. Exacto, era una provincia que le pertenecía a los persas. Perdón. Te escuchamos, Armandito, perdón. Comentaba que la tierra que le había dado a sus padres, por rechazarla, por haber caído en pecado, por haber desobedecido las leyes, Dios les manda el juicio, los manda a cautiverio. Cuando regresan, pues ya regresan, pero ya es una provincia que pertenece al imperio persa. Por lo tanto, como provincia tenían que pagar impuestos, tenían que pagar tributo. Ahora son, dice aquí, ahora son en fin, siervos esclavos, de la siervos. por haber rechazado todas las bondades del Señor. Ahora estaban pagando las consecuencias. Sí, estaban pagando las consecuencias de esta situación. Entonces vemos que desde entonces Israel no era una nación. Sí regresaron a Jerusalén, sí les permitieron reedificar el templo, reedificar las murallas, pero ellos desde entonces hasta 1948 fueron siervos, rendían tributo a otras naciones, ¿no? El último fue Roma, ¿no? Y Roma los maltrató tanto que tuvieron que exiliar, tuvieron que migrar, irse de su país. No todos, sí se quedaron algunos ahí, pero sí la mayoría se fue y emigró a Europa. La mayor parte de los judíos se fue a Europa, muy pocos a América, pero vemos que realmente ellos seguían cautivos bueno, no cautivos, seguían sirviendo a otras naciones, tenían
Sí, tenían su libertad de culto, podían trabajar sus tierras, sus ganados, pero ellos le servían a otras naciones, ¿no? Entonces, pues aquí estamos viendo que efectivamente, sí, ya la cautividad de Babilonia ya pasó. Vemos que se van a Jerusalén por decreto de Ciro, reconstruyen las murallas, el templo, más abajito, porfa. Vemos que efectivamente ellos, a pesar de seguir siendo siervos en este caso de Persia ahora, pues ellos ya tenían, ya conocían. Recuerden que, ¿qué es lo que hacen que tengamos una identidad? A ver, vamos a dialogar un poquito. ¿Qué nos hace tener una identidad? ¿Y qué nos hace tener una identidad como cristianos? El aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Eso es lo que nos da una identidad como cristianos. Estar en su palabra. Sí. Sí, bueno, una identidad es, pues, que nos da un nombre, nos da una Su palabra, familia, estudiándola. donde pertenecemos, sí, exacto. Pero una identidad en Cristo que es precisamente la palabra de Dios. La identidad la tenemos en Cristo porque nosotros aquí somos Identificándonos pasajeros. con Él. Aquí en esta tierra somos pasajeros únicamente, estamos de paso. Nuestra verdadera residencia está en el cielo. Entonces, lo que nos da una identidad a nosotros es precisamente conocer la palabra de Dios, saber que pertenecemos a Dios, saber que a través de Jesucristo hemos sido salvos. Eso nos da una identidad como cristianos. ¿Y qué necesitaba Israel? En este caso, necesitaba regresar a su nación para poder recuperar esa identidad que habían perdido cuando se fueron de Babilonia. Ellos perdieron su identidad, no sabían ni a dónde iban. Cuando Dios les permite regresar a Jerusalén, les permite saber a quién pertenecen, ¿no? A través de la lectura de la palabra, en este caso del Pentateuco, de la ley, ellos reconocieron todo lo que habían pecado. Ellos reconocieron que no habían hecho nada de lo que Dios les había mandado. Y fue un luto para ellos, es como si algo estuviera muerto dentro de ellos, porque no habían hecho nada de lo que Dios les había mandado. Entonces ellos sufrieron, lloraron. Y al leer la palabra de Dios, al poder celebrar las fiestas que no habían celebrado, por ejemplo, la de los tabernáculos, desde Josué que no la celebraban. Todas esas cosas que los hacían ser una nación, las habían perdido cuando eran cautivos. Y cuando regresaron a Jerusalén, volvieron a retomar todo esto y ya la finalidad de que Dios les permitiera regresar a Jerusalén era recuperar su identidad como nación, como pueblo de Dios. Entonces, vemos un avivamiento, como está en la diapositiva, vemos un avivamiento de parte de los judíos, de parte de este pueblo de Dios. Vemos que ellos efectivamente celebran, ¿no? Como les dije, hasta con instrumentos y con todo, estaban haciendo la oración, estaban dando gracias a Dios. Aquí, por ejemplo, ¿no? Están reavivados por la palabra de Dios. Vemos que los sacerdotes y los levitas confesaron los pecados del pueblo. Ajá. Y, y ellos hacían lo que Dios les había mandado en su ley, ¿no? Entonces aquí, ya por último, para terminar, dice, versículo 37, y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, o sea, en este caso, ahorita al rey persa, ¿no? Al rey Ciro. Bueno, ya no está Ciro ahorita en este tiempo de Nehemías, pero estaban otros reyes.
que eran de los Ajá. medos y de los persas. Sí. Quienes se enseñorearon sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. Pero reconocieron ya, ¿no? Están de acuerdo que ya reconocieron todo esto. Y dice, a causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Entonces, ellos hicieron un pacto de manera escrita, reconociendo que ya sabían todo esto, porque recuerden que algunos lo desconocían totalmente, porque pues muchos ya habían muerto y los que regresaron posiblemente eran los que habían nacido en Babilonia o en Persia. Entonces, vemos que ellos tenían que conocer la palabra, tenían que saber de dónde venían, a dónde iban y a quién tenían que darle gloria y honra. Entonces, vemos que ellos hacen un pacto de manera escrita para recordar este momento, para recordar todo lo que se les había olvidado, por decirlo así. Y nada más para terminar, quiero leer el capítulo 10, versículo 1, donde dice, los que firmaron fueron, ¿quién cree que firmó primero? Nehemías. Nehemías, el gobernador. Entonces, empezando por Nehemías, firmó este pacto para que a los israelitas no se les olvidara por qué estaban en esa situación y cómo Dios los había rescatado a pesar de todo lo que había pasado, ¿no? Entonces, realmente este capítulo nos deja mucha enseñanza. Como les dije, es un espejo porque lo que les pasó a los levitas, a los judíos, Israelitas. los israelitas, creo que nos ha pasado a nosotros de alguna manera. Lo hemos vivido, hemos caído, nos hemos levantado, pero siempre guiados por la mano de Dios, siempre pensando en que Dios es el que nos guía y el que nos provee, el que nos sostiene. Y bueno, pues así termina el capítulo, ¿no? Así firmando este pacto que hicieron para recordar todas estas cosas. Amén. Ahí termina. Amén. Listo, amén. Amén, amén, amén. Bien, amén. Los comentarios, chicos, preguntas. Bueno, yo sí quisiera comentar, ¿verdad? Que realmente estoy leyendo, leí el Salmo 107, donde dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y sobre todo los redimidos, los que hemos sido comprados por su sangre preciosa, ¿no? Y desde que Él nos adoptó como sus hijos, ¿sí? Ahora le pertenecemos. Como decía Brenda, ahora nuestra identidad está en Cristo, ¿sí? Y Él está trabajando en nuestra vida día a día para que cada día nos parezcamos más a su Hijo en todos los aspectos, ¿no? Y vemos que Dios trabaja precisamente por medio del quebrantamiento, ¿sí? A veces decimos, ay, ¿por qué me pasa esto? Porque Dios está trabajando en nuestras vidas a través del quebrantamiento, ¿no? Y pareciera que la historia de Israel, ¿sí? Nos recuerda, ¿verdad? Que nosotros fuimos rescatados por sangre, ¿sí? Y que así como ellos estaban recordando la historia para no volverla a repetir, así nosotros también a veces nos sentimos, pues tristes, desconsolados, nos sentimos que tal vez Dios ya nos abandonó, que ya su rostro lo ha puesto, nos ha quitado su rostro, ¿no? Y pensamos que Él nos ha abandonado, pero vemos que así como los israelitas siempre recordaban lo que Él había hecho por el pueblo, ¿sí? Así nosotros también debemos recordar qué ha hecho Dios por nosotros, ¿no? Y creo que no terminaríamos toda la noche de agradecer lo que Él ha hecho por nosotros, ¿no?
y principalmente haber muerto en la cruz por nosotros los pecadores. O sea, que nos damos cuenta que no merecemos nada, ¿sí? Y este Salmo 107 realmente me deja asombrada porque los salmos los escribieron precisamente la redundancia, ¿no? Los salmistas, ¿verdad? Plasmando en ella las vivencias que tenían. Vemos cómo derramaban su corazón ante Dios. Así nosotros también debemos, cuando nos sintamos tristes, quebrantados, que Dios ya nos abandonó, debemos recordar nuestra historia personal y ver que Él siempre ha estado con nosotros, ¿sí? Aunque nosotros no lo percibamos, pero Él siempre ha estado con nosotros y está trabajando en nuestras vidas, ¿sí? Así que debemos nosotros también alabar al Señor porque Él es bueno. Y también en este salmo vemos que Él empieza precisamente, también ellos estaban haciendo lamentación, arrepentimiento, ¿verdad? Y recordando todo lo que Él había hecho por ellos. Entonces vemos que nuestra vida es como un hospital, estamos enfermos, ¿no? Y clamamos a Dios, y si está en su voluntad, Él nos puede sanar. Estamos cautivos, estábamos en la cárcel y Él nos ha libertado, ¿no? Y entonces podemos hacer mucha semejanza con el pueblo de Israel y como decía Brenda, ¿no? Nunca hay que olvidar que toda la palabra de Dios es viva y eficaz y toda nos, Amén. ¿no? Amén. Sí. Interesante. ¿Alguien más? Yo tengo aquí unos comentarios. Miren, yo básicamente podría resumir este capítulo como un capítulo de arrepentimiento y de confesión y de perdón. 3 aspectos veo en este capítulo. Arrepentimiento. Primero tenemos que entender qué es arrepentimiento, porque el domingo pasado o el antepasado prediqué y le preguntaba yo si arrepentimiento y remordimiento es lo mismo. No. No, ¿verdad? Porque Pablo en Corintios habla de cuando cuando dice que la tristeza que viene de Dios conduce al arrepentimiento, pero la tristeza que viene del mundo conduce a la muerte. Y poníamos el ejemplo de Pedro y de Judas. Pedro, los dos estuvieron tristes y los dos se sentían mal, tanto Pedro como Judas. Pero el arrepentimiento, la tristeza que sentía Pedro era la tristeza que viene de Dios y lo condujo al arrepentimiento. La de Judas lo llevó al remordimiento y el remordimiento lleva a la culpa y finalmente a la muerte. En cambio, Pedro sintió tristeza que venía de Dios, buscó a los apóstoles, ¿sí? Y fue restaurado por Jesús, ¿sí? Pero ¿qué es arrepentimiento? Arrepentimiento, literalmente en el griego, la palabra es metanoia, que quiere decir cambio de mente, un cambio de mente que conlleva un cambio de acción, ¿sí? Pero entonces, cuando uno dice que tengo arrepentimiento, ¿de qué es de lo que hay que arrepentirse realmente? A veces pensamos que es de nuestros pecados personales y todo, que van incluidos, pero el concepto de arrepentimiento es más amplio. Primero tengo que cambiar mi mente, o sea, mi concepto, mi modo de pensar acerca de Dios. Primeramente, ¿qué es lo que, si mi concepto de que yo tengo de Dios no es el concepto que presenta la Biblia, de eso tengo que arrepentirme, de eso tengo que cambiar mi mente. Si yo pienso que Dios es bueno y que finalmente me va a perdonar, etcétera, pues es un concepto limitado. Sí, Dios es bueno, Dios es amor, es gracia, pero ¿y dónde está su justicia? ¿Dónde está su santidad? Dios tiene que ejercer la fuerza. Entonces, lo primero que tengo que pensar es que mi concepto que tenga de Dios, no el Dios de llaverito que todo el mundo tiene, ay, Diosito, que Dios fuerte, grande y temible. Amén. Entonces, yo tengo que ver a Dios como los presenta las Escrituras, como un Dios grande, fuerte y temible, rico en misericordia, pero que por ningún motivo tendrá por inocente al culpable. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que tengo que cambiar mi concepto, de mi manera de pensar, el concepto correcto. Si el concepto que yo tengo de Dios no es ese, de eso tengo que arrepentirme, de eso tengo que cambiar mi mente.
Segundo, mi concepto acerca de Jesucristo. Tengo que cambiar mi manera de pensar de quién es Cristo. Pensamos que, Jesús era un buen maestro, un buen filósofo, un gran maestro, un carpintero. No, todo eso es cierto, pero el concepto que presenta la Biblia de Jesús es mi sustituto en la cruz. El que fue a la cruz por mi culpa y para salvarme. Ese es el concepto que tengo que yo de ver, el concepto que debo tener de Cristo, no de ese carpintero que le hicieron injusticia. No, Él es Dios hecho carne, que se hizo carne para poder morir por mí. Tuvo que ser semejante a mí para poder morir por mí. Y el tercer concepto que yo del cual tengo que arrepentirme es el concepto que tengo sobre mí mismo. Muchas veces, y quizá todos nos pasa que pensamos, sí hago cosas malas, pero también hago cosas buenas. Finalmente Dios me va a reconocer todos mis méritos, porque no soy tan malo como otros. No. Tengo que pensar de mí como la Biblia me ve, como un pecador incapaz de salvarse por sí mismo. Aunque te vayas a bailar a charla y hagas 1000 obras de caridad, nada de eso me puede salvar más que la misericordia y la gracia de Dios a través de Cristo. Entonces, de esas tres cosas principalmente es de lo que tengo que arrepentirme. Porque un borracho se puede arrepentir de ser borracho y dejar de ser borracho. Y aún así sigue camino al infierno. ¿Sí? Un ratero puede dejar de robar y de todos modos va camino al infierno, porque lo que condena no es tanto el pecado en sí, sino el no creer en Cristo. El que no cree en mí ya ha sido condenado. ¿Sí? Puedes ser alguien malo y volverte una blanca palomita, pero si no tienes a Jesús como tu único y suficiente Salvador, pues por muy moral que seas, vas rumbo al infierno. Entonces, de esos tres conceptos tenemos que arrepentirnos. Ese es el verdadero arrepentimiento, el que lleva a la salvación, a la vida. Metanoia. Ahora, hablábamos de la confesión. La confesión, la palabra griega en griego es homologomen, que quiere decir lo mismo. Eso significa literalmente la palabra confesar, decir lo mismo. ¿Decir lo mismo que quién? Pues decir lo mismo que dice Dios respecto a algo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, tenemos que ser específicos en el pecado porque tú pides, Señor, perdóname por mis pecados. Y Dios te dice, bueno, ¿por cuál de ellos pecas? Para ver si estás de acuerdo en lo que Dios dice. A lo mejor, si Dios dice que robar es malo, pues tú tienes que decirlo, sí, robar es malo. Mentir es malo, tengo que confesar porque Dios dice que mentir es malo, falso testimonio, etcétera. Eso es confesar, decir lo mismo que dice Dios respecto a algo, ¿sí? Otro punto que tocaron, reavivados por su palabra. Nunca va a haber reavivamiento en nadie, ni a nivel individual, ni a nivel nacional, ni a nivel iglesia, ni nada, si no es por medio de la palabra de Dios. Es la palabra. Cuando nos volvemos a la Biblia, es realmente cuando hay un reavivamiento en nuestras vidas. Tú quieres sentir reavivamiento, no es por medio de las emociones, ni de estar aplaudiendo, bailando, danzando, no. Es por medio de la palabra de Dios. Lo único que te puede llevar a un reavivamiento. Otra cosa que comentaron que veíamos que en este capítulo comienza presentándonos a Dios como el creador del universo. ¿Se acuerdan ustedes cómo le llamé yo a un versículo que le puse la puerta de la fe? ¿Qué versículo era? El primer versículo del capítulo. Génesis 1. Bereshit. Vea cómo hermanito la de filoso en hebreo. Elohim. Bereshit bara Elohim. Así comienza la Biblia. En el principio creó Dios. La palabra Bereshit en el principio, bara, creó. Esa palabra bara en hebreo significa crear de la nada. De la nada. Y ese verbo solamente se utiliza con respecto a Dios, porque Dios es el único que puede crear de la nada. Nadie puede crear nada de la nada, puede crear algo a partir de algo, pero de la nada nadie crea nada. Entonces eso le da un golpe contundente a esta teoría del Big Bang. ¿Sí? Dios creó de la nada.
Bereshit bara Elohim. Y nos presenta primeramente al Dios creador. Yo les decía, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si tú crees ese versículo de todo tu corazón, no tienes ningún problema en creer lo que dice la Biblia después. Pero si te cuesta trabajo aceptar ese versículo por fe, pues te va a costar mucho trabajo aceptar que Jesús caminó sobre el agua, que hicieron flotar un hacha del agua en el río, que Dios dividió el mar. Si aceptas por fe, o sea, tantos milagros que vemos. Si tú crees Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, no tienes ya ningún problema en crear todo lo demás. Por eso decía yo, ese versículo es la puerta de la fe, porque si tú crees eso, ya no tienes ningún problema en creer lo demás. ¿Por qué? Porque si tú crees eso, estás hablando de alguien, un ser inmensamente poderoso, sabio, ¿sí? Entonces, si creas de la nada el universo, ¿qué trabajo le cuesta caminar sobre el mar? ¿Qué trabajo le cuesta resucitar a alguien? ¿Qué trabajo qué trabajo le cuesta abrir el mar? Ninguno. Entonces, por eso es bien importante. El que no cree Génesis 1:1, pues ya va a tener problemas en creer lo demás. Y vemos finalmente que el capítulo trata de la bondad de Dios versus el endurecimiento humano. Vemos por un lado la bondad de Dios y por otro lado el endurecimiento humano. Pero cómo finalmente el pueblo de Israel reconoce que están como están por su propia culpa, que no son más que las consecuencias de su pecado. Y Dios, aquí hay otra lección, Dios perdona el pecado si nos humillamos delante de Él, si confesamos nuestro pecado, pero en ningún lado de la Biblia dice que Dios te quita las consecuencias. Qué bueno fuera que Dios nos quita las consecuencias, porque con las consecuencias vamos a asumir quizá toda tu vida. ¿Y por qué Dios no quita las consecuencias? Para que aprendamos. Porque si no, volvemos rápidamente a las andadas. Y Dios deja Para que siempre tengamos la mirada puesta en Él. Exactamente, para que otra vez la pienses mejor, ¿sí? Antes de. Entonces, si recordamos estas cosas, y miren, realmente la historia de Israel es la historia de la vida cristiana. Caemos, nos levantamos, caemos, nos levantamos, y Dios en su infinita misericordia siempre nos levanta, nos tiende la mano y te dice, te da tu nalgadita, pero para que aprendas. Dios no creo que Dios se deleite en tenernos así, pero es por nuestro bien. Porque Dios al que ama, disciplina. Y al que no disciplina, pues es bastardo, no es su hijo. Así que bueno, estos eran mis comentarios que tenía nada más, que luego los quiero decir a media lección, pero pues luego no quiero interrumpir. Oye, Japo, ahorita que dices esto, cuando Dios dijo, los creamos a nuestra imagen y semejanza, era la Trinidad, ¿no? Estaba el Espíritu Santo, Dios y el Hijo. Pero pues en ese entonces, pues Jesús todavía no reencarnaba, ¿no? Y ya cuando a mí me cayó el 20 que nos hizo a su imagen y semejanza cuando Cristo vino a la tierra, porque nos hizo igualitos a Él. Somos igualitos a Él, igual de sentimientos y todo. Lo que nos diferencia obviamente es que Él es Dios y que Él es santo y puro y vino a esta tierra para salvar a los pecadores, a los que estamos enfermos, ¿no? A los que pecamos. Pero, o sea, a lo que voy es que como la Biblia no se contradice en nada, o sea, cuando dice nos hizo a su imagen y semejanza, pero pues, o sea, ¿a qué se refería ahí? Como que no entendía, ¿no? Y cuando ya vino Jesús, pues nos hizo a su imagen, somos iguales a Jesús, tenemos ojos, pies, manos, tenemos sentimientos, o sea, Jesús, él vino a esta tierra, incluso el Salmo 8, ¿no? Habla de ¿qué es el hombre para ti que hayas puesto todo bajo él? Y cuando dice el Hijo del Hombre se refiere a Jesucristo, ¿no? Que puso todo bajo sus pies, bajo los pies de sus pies. Entonces, o sea, como la Biblia, todo eso, o sea, todo de pasta a pasta nos habla de Jesucristo, ¿no? Y eso a mí pues no sé, me llena de alegría, de gozo, al saber que esto no lo pudo haber hecho un hombre,
Esto viene de Dios, de alguien que no podemos entender, que es infinito. Nosotros somos finitos y Él es infinito. Y también me recuerda mucho lo que dice Jeremías 17, que habla precisamente del hombre. Habla de que hay que creer en Dios y no hay que creer en el hombre, ¿no? Dice, así ha dicho el Señor, maldito el hombre que confía en otro hombre, que finca su fuerza en un ser humano y aparta de mí su corazón. Ese hombre será como la retama en el desierto, cuando el bien llegue no lo verá, al contrario, vivirá en los que sequedales del desierto, en lugares completamente despoblados. Pero bendito el hombre que confía en mí, que soy el Señor y que pone su confianza. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos, echa sus raíces junto a las corrientes y no se da cuenta de cuando llegue el calor. El corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas, ¿quién puede decir? ¿Quién puede decir que lo conoce? Entonces, aquí es donde dices, efectivamente, en quién debes confiar y poner todo es en Dios, ¿no? Si confías en otro hombre, ese otro hombre te va a defraudar. Ese otro hombre no va a hacer lo que tú tenías expectativas en. Por eso hay que confiar en Dios y siempre en Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo se hila todo? O sea, todo se hila. ¿Quién es Dios? ¿Por qué vino Dios? Somos igual, semejantes a Dios, pero no en físicamente, pero no en sus atributos, ¿no? Entonces, bueno, pues la palabra de Dios es, como decía la otra vez, no es condenada, todo está aquí, y si no la leemos, pues no vamos a conocer qué es lo que quiere Dios de nosotros. Amén, sí. Nada más comento esto rápidamente. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Dios creó un ser, cuando dice a imagen y semejanza, está refiriendo que Dios no es que nosotros seamos como dioses. O sea, hay atributos que tienen que nosotros, pero nos dio emociones, sentimientos y voluntad, ¿sí? Una voluntad. En ese aspecto éramos semejantes a Dios. Cuando entró el pecado en el mundo, esa imagen no es que se haya perdido del todo, pero se distorsionó, porque el hombre ahora ya no tenía voluntad, ahora el hombre era esclavo del pecado, ya nace siendo pecador y todo. Ese libre albedrío que tuvo Adán se perdió cuando él pecó, y desde entonces todos nacemos esclavos al pecado, todos. Hasta que Jesús dijo, el que cree en mí será verdaderamente libre. Dios te devuelve esa capacidad de libre albedrío, porque ahora ya tienes la capacidad de decirle no al pecado. Y si caes en pecado fue porque quisiste, porque Dios te da la capacidad. Eso. Segundo, hablas que en ese versículo se habla de la Trinidad, porque dice hagamos. Y luego en Torre de Babel dice descendamos y confundamos. Sí, evidentemente es la Trinidad, pero te va a dar un versículo porque el día que te topes con un testigo de Jehová, no te los va a aceptar esos como válidos para aceptar la Trinidad. Porque tú me puedes preguntar, oye, Juan Carlos, yo supe que estuviste enfermo, ¿cómo estás ahora? Yo te digo, pues ya estamos mucho mejor. Estoy utilizando el plural, ¿me entiendes? Pero la manera correcta es decir, ya estoy mejor, pero si yo te digo, ya estamos mucho mejor, es lo que le llaman un lenguaje editorial cuando hablas en plural, pero te refieres al singular. Entonces ellos pueden decir, bueno, es un lenguaje editorial porque eso no comprueba que haya tres personas ahí, descendamos, ¿no? Pero te voy a dar un versículo que es más contundente. El día que te topes con un testigo, abre tu Biblia en Isaías 48:16. Perdón, sí, 48:16. Y subráyalo, porque este versículo sí es contundente. ¿Sí? Sabemos que la Trinidad la Biblia le enseña de principio a fin, pero cuando te topes con un testigo, te va a decir, no, pues es como cuando tú dices, ya estamos mucho mejor y te estás refiriendo a una sola persona. ¿Sí me explico eso? Sí. Sí. Ve lo que dice aquí, en 48:16 de Isaías, y remárcalo. Aquí no es el profeta el que está hablando, fíjate lo que está diciendo, ¿quién está hablando aquí?
Dice en el 16, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. ¿De cuántas personas detectas ahí? El que está hablando. Tres. El que está hablando. Tres. Desde el principio ahí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. ¿Sí? Ahora, Hablando Jesús. en el comentario de MacArthur, ve lo que dice. En el 48:16 su comentario dice, quien habla aquí no es el profeta, sino el Mesías, el siervo de Jehová, a quien el Señor Dios y el Espíritu Santo enviará para la reagrupación final de Israel y el establecimiento de su reino como se describe. Ese versículo es contundente, ¿sí? Está hablando ahí de tres personas at the same time, al mismo tiempo. Ahí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Me están enviando en el plan de redención de Dios. Entonces, ahí sí no hay vuelta de hoja, porque sabemos que los otros versículos, evidentemente está la Trinidad presente, pero cuando te topas con una de estas personas, te vas a decir, no, es como cuando a ti te dicen, ¿cómo estás? Ya estamos mucho mejor. Estás utilizando el plural, pero te estás refiriendo a una sola persona. Entonces, pero aquí no hay vuelta de hoja. Aquí está claramente hablando de tres personas. Entonces, cuando quieras hablar de la Trinidad, utiliza este versículo. Ok. Bueno, y creo que eso era todo. Creo que sí. Viri, Angie, qué bueno que están aquí. ¿Algún comentario, Urielón? Ya llegó la hermana. ¿Todo bien? Mi hermana Pati. Todo claro, Lulito, con los comentarios que acabas de fortalecer el estudio, la idea, me parece bien. ¿Tú, Pati? No, está bien, está bien. Dice Pati que también está bien. Everything is fine. Ya abran, escriban que les voy a hacer examen. Así. Viri, Angie. Hola, hola, buenas noches. Hola, Angie. Qué gusto. Buenas noches. Este, muy interesante, de mucha edificación y pues a mi mente viene este momento cuando el ladrón está en la cruz, ¿no? Y cómo en gran misericordia Dios ahí nos muestra que si te arrepientes, pues realmente pasas a ese plano de ser perdonado con un arrepentimiento genuino, ¿no? Como ahorita que hablábamos del arrepentimiento y confesión, cuando el mismo ladrón confiesa que dice, nosotros hicimos el mal, pero tú no has pecado en ningún momento, ¿no? Bueno, no recuerdo exactamente las palabras, Pero esa es la idea. pero lo confiesa. Así es. Ajá, pero lo confiesa. Entonces, ahí yo veo con ese arrepentimiento genuino, lo hermoso que es, ¿no? El poder ser adoptados y que Él valora ese arrepentimiento genuino. Amén. Ujú. Viri. Buenas noches. Buenas noches. Pues, a mí lo que me deja pues es eh, tan sencillo como entender que es algo que, como mencionaba Brendis, muchas veces caemos en esa parte de fallar en nuestra fe, pero como cristianos, como hijos de Dios, entender que todo lo podemos cuando estamos en Cristo y no cuando queremos actuar por nuestra propia fuerza. Y claramente, pues el ejemplo del pueblo, ¿no? Cómo se la pasó en el desierto, cuántas bendiciones se pierden precisamente por no aceptar que quien todo lo puede es solamente Dios y nosotros confiar en Él y mantenernos en lo que Jesucristo nos vino a enseñar.
por medio de su palabra, ¿no? Amén. Amén. Así es. Recuerden que la historia de Israel, ya lo mencionaba Brendis, es bien importante. Y Pablo, ahora que estamos viendo Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, Pablo dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados. Hace un repaso de la historia de Israel. El 5, en el 6, perdón. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según eso está escrito, y etcétera, etcétera. Finalmente, la historia de Israel es para que cuando veas las barbas No de la tu ignoremos. vecino crecer, echa las tuyas a remojar, algo así dice, ¿no? O sea, para que aprendamos que cualquiera, es muy fácil criticar, pero cualquiera de nosotros puede caer en esos errores. Y luego ahí andas cantando el salmo de siempre caigo en los mismos errores. Digo yo. Sí, muy bien. No, y algo nada más rápido. Lo que comentaba Brenda, ¿no? Que somos hechos a semejanza de Dios. Pues en el aspecto de voluntad, de emociones, pero cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, entonces Él nos capacita por medio de su Espíritu Santo, por medio caminamos con Él día a día, ¿sí? Para hacer las cosas que Jesús hizo. Y me impacta mucho cómo Dios es un Dios de perdón, ¿no? Entonces nosotros también debemos seguir sus huellas, imitar y perdonar a quien nos ha hecho daño, ¿sí? Creo que cuando perdonamos es cuando más nos parecemos a nuestro Salvador. Entonces, sí, también a destacar este punto, ¿no? Que tanto lo ofendemos y Él se mantiene fiel. Entonces, aprender también nosotros a perdonar a nuestros enemigos y a orar por ellos, ¿no? ¿Para qué? Para darle gloria y honra a nuestro Señor. Pregunta, ¿qué es perdonar? Olvidar, echarlo al fondo del mar. Como además tú cancelar. Cancelar. ¿Alguna otra definición de perdonar? Olvidar lo que le hicieron a uno. Bueno, en realidad cuando se perdona, uno descansa, haz de cuenta que trae uno una losa encima y descansa uno, siente uno la paz, siente uno la tranquilidad. Ya no está uno con el mismo pensamiento a cada rato que hay. Me pasó esto por culpa de fulanito, me hicieron esto. Cuando lo perdonas, cuando se perdona pues a las personas que la han dañado a uno, porque uno también ha dañado, entonces también hay que pedir perdón. Pero cuando uno perdona, siente uno una tranquilidad. Y eso pues nos los da la lectura de la palabra de Dios, y poder sentir la paz del Señor y perdonar. Pero entonces, ¿perdonar es olvidar? Yo creo que cuando alguien te ha hecho daño, lo recuerdas toda tu vida y ya has perdonado, pero lo recuerdas toda tu vida. Porque cuando Dios dice en el nuevo pacto, perdonaré sus pecados y jamás me volveré a acordar de ellos, no quiere decir que Dios tiene mala memoria o amnesia, igual sucede con nosotros, no olvidamos, o sea, lo recordamos. Pero perdonar, bueno, de lo que han dicho es correcto, pero, o es parte de una faceta de lo que es el perdón, es renunciar voluntariamente a tu derecho de venganza. Eso es, y dejar el caso en las manos de Dios. Eso es perdonar. Voluntariamente renuncio a mi deseo de vengarme y dejo el asunto en las manos de Dios y descanso. Punto. Eso es perdonar realmente. Porque de olvidarlo, pues no lo olvidas, ¿no? Siempre Dios nos ha dotado de una sorprendente memoria que recuerdas eso, pero ya has renunciado a tu derecho de cobrar venganza y dejaste el asunto en las manos de Dios, y eso es lo que te trae paz, te trae descanso a tu alma. Explícame. Es renunciar entonces. Renunciar a tu deseo de venganza. Al deseo de Me acuerdo mucho ¿te acuerdas de eran un pastor argentino y su esposa que
atropellaron, un señor atropelló a su hija y la mató, Del y ellos homicidio. decidieron perdonar. Ajá, Sí, de la que vida. ellos decidieron perdonar a este señor, ¿no? Sí. O sea, qué fuerza tan que viene de Dios, ¿no? Y no vayamos tan lejos. Dani y su esposa también nos compartieron que el que atropelló a su hijo también fueron a la cárcel y lo perdonaron, ¿no? Eso realmente es perdonar, renunciar y todavía les testificaron además, ¿no? Entonces, que es fácil, no es fácil, pero Dios da la gracia en el momento que se requiere. Pues, ni antes ni después la da, en el justo momento. Así que este capítulo estuvo bueno porque pues a todos nos pega. Si yo para haber sabido me pongo mi casco de bombero. No, que mira ya como estoy todo sangrando. Parece un boxeador. Todos estamos igual. Bueno, pues qué bueno. Entonces, si ya no hay más comentarios, pues agradezco su presencia de cada uno de ustedes. Angie, la labor que digo, no puedo decir sacrificio porque no es un sacrificio para nosotros, pero sí requiere un esfuerzo porque sé que es fin de semana, todos estamos cansados de trabajar y todo, pero aquí se nos olvida el cansancio. Tenemos toda la noche para dormir y descansar. Y mañana es nuevo día, así que gracias, ya estamos acercándonos al final de Nehemías. Y el tonto de mí puse Esdras en lugar de Nehemías. No, Es que ¿No te pasó lo mismo que a mí Esdras, la ¿no? otra vez? ya no Con estamos, Esdras. pero ya le Que llevó dan encima. al arrepentimiento. En ese capítulo, Esdras fue el que llevó al pueblo al arrepentimiento, porque él fue el que estuvo leyendo la palabra de Dios. No te Por eso preocupes. pensabas que era Esdras. Sí. Perdónenme mis tonteras, ya es la edad. Bueno, pues ya muchísimas gracias. No sé, Urielón, alguna petición, quién va a orar, etcétera, etcétera. Agradezco a Viri y Angie que estuvieron aquí presentes. Qué bueno que ya nos levantaron el castigo. Ya les dije a los muchachos que se porten bien cuando haya visitas, porque luego pues ya no sé quién volver a conectar. Así que qué bueno que Y ya... ahorita ya hasta nos excedimos de tiempo, ya, Sí. córtale. No, el capítulo se prestaba para tantas cosas que nos atañen a todos. Así que, Urielón, te paso el micro. Adelante, pues gracias a Dios. Vamos a pedirle a Armandito que si nos hace favor de orar para terminar el estudio, de favor. Sí, cómo no. Inclinamos nuestros rostros, hermanos. Dios Padre, bendito, te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Gracias te damos por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, Señor, el conocimiento de tu palabra. Gracias te damos por la presencia de mis hermanos en esta noche. Bendice sus vidas, bendice sus familias, Señor. También te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos lleves al arrepentimiento genuino, Señor, esa metanoia que se ha hablado últimamente, el cambio de pensamiento, el cambio de ser, pensar y actuar para poder llegar a ti, Señor, y depender de tu misericordia, Señor. Te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos has dado y nos ponemos a disposición para llevar a cabo esta noche. Esperamos que tú nos cuides durante la noche, Señor, para que el día de mañana nuevamente tengamos nuevos días para comenzar este nuevo día. Te lo pedimos y te lo agradecemos en nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 A ver cómo quedó esta Dios grabación. los bendice. A ver cómo quedó la grabación, porque 2 veces me sacó el internet, no sé cómo vaya a quedar la grabación, espero que no. Pues ya ven, hace 8 días la grabación del culto No importa, se cortó a los 20 minutos. Y, ¿por qué? I don't know why, pero se cortó. Así que a ver cómo queda esta, pero bueno. ¿Por el qué? Pati, gracias por el pan, dice Leti que nos mandaste, muchas gracias. Nada, de nada, qué bueno que le gustó. Ya pasaron a mejor vida. Muy bien. Que Dios les bendiga a todos. Qué bueno. Gracias, Brendis. Bye. Buenas noches. Buenas Gracias a ustedes. Saludos.